al Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre bueno. Amén y amén. Bueno, hemos venido a adorar y alabar a nuestro Señor. Cante a su Dios, el cual se inclinó a salvarlo y a llamarlo como hijo. Del Señor, cantar con melodiosa voz, alabarle, aleluya, ardiente sol con tu fulgor. Suave esplendor, alabarle, alabarle, aleluya, aleluya, aleluya. Veloz, potente al luz, nubes en claro cielo azul, alabarle, aleluya, suave dorado amanecer. Al extender, alabarle, alabarle, aleluya, aleluya, aleluya. De tierno corazón, llenos de gracia y de perdón, alabarle, aleluya, los que en dolor y pena van, echar en él toda ansiedad, alabarle, alabarle, aleluya, aleluya, aleluya. Creación con humildad y adoración.
hemos venido a darte toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por permitirnos estar en paz contigo para adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Glorifiquemos a nuestro Dios en esta mañana. Venid glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. Sin manchas nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, Señor. Gracias por tu bondad y amor. A ti te adoramos. La iglesia me acompaña y dice: venid glorificad a Dios. Glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Así es, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe nuestros corazones en esta mañana. Y siguiendo la liturgia, vamos a leer una porción que ya leímos temprano, pero lo vamos a refrescar, que es el Salmo 119, el versículo 97 hasta el 104. Y voy a leer y usted tómese el tiempo para meditar en el Salmo. Cuánto amo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos.
porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies, para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Amado Señor, estamos aquí presentes porque tú estás aquí, Señor. Tú habitas en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. Y confesamos, Padre bueno, que no hemos amado tu ley, que no hemos meditado en ella día y noche, que no hemos considerado que tus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, que no tenemos discernimiento, que muchas veces tu palabra nos hace más sabios que los propios ancianos. Señor, ayúdanos a no desviarnos de tus ordenanzas y enséñanos para que tus palabras sean a nuestro paladar más dulces que la miel en nuestra boca. Te lo rogamos y te pedimos estas cosas solo a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi La rey. iglesia canta. Cristo, tú
Jesús, y estoy aquí por ti, Jesús. Amén. Si le va a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios, puede hacerlo. Si en algo nos gloriamos es en tu cruz, Señor. Si en algo nos gloriamos, Señor, es en conocerte más. Me gloriaré solo en Cristo, aunque logros yo he obtenido vez tras vez. Pues he sido bendecida y solo por sus fuerzas venzo. Hoy puedo contemplar mis logros como joyas a la luz, pero nada se compara a la gracia que me das. En Cristo solo confiaré, y en el milagro de la cruz me gloriaré. En cada victoria que siempre se diga de mí, que mi poder e inspiración está en Él. Solo en Cristo me glorío, porque su gracia es mi redención, y su misericordia que pudo transformar mi corazón. Y hoy no busco otra honra que conocerlo más y contar como perdido lo vivido fuera de Él. En Cristo solo confiaré, y en el milagro de la cruz me gloriaré. En cada victoria que siempre se diga de mí, que mi poder e inspiración en Cristo solo confiaré, y en el milagro de la cruz me gloriaré. En cada victoria que siempre se diga de mí, que mi poder, inspiración. Vamos, iglesia, dilo. En Cristo solo confiaré, y en el milagro de la cruz me gloriaré. En cada victoria que siempre se diga de mí, que mi poder, inspiración en Cristo solo confiaré, y en el milagro de la cruz me gloriaré. En cada victoria que siempre se diga de mí, que mi poder, inspiración está en Él.
Amén. El Salmo 119, esta porción desde el versículo 97, en esta porción que meditamos esta mañana, dice el salmista: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Yo quiero pedirte que tomemos unos minutos para pensar en la palabra del Señor y cómo está haciendo efecto en nuestra vida, pero ¿cómo necesitas hoy de la palabra del Señor para ti? ¿En qué partecita de tu vida, en qué aspecto de tu vida necesitas hoy especialmente escuchar al Señor que te habla para fortalecerte, para consolarte, para animarte? Y quiero que tengamos este momento de oración así, que la palabra del Señor habite en ti y pide que habite en tu hermano, porque esto es una oración juntos. Así es que quiero pedirte, si hay alguien de confianza a tu lado, que le eches el brazo. Si no hay nadie de confianza a tu lado, tranquilo, no hay problema, ora tú solito. Pero si hay alguien de confianza a tu lado, por favor ora, rogando que la palabra del Señor sea hoy viva para esa persona. Fuerzas o cambio o arrepentimiento o valor para enfrentar nuevas cosas esta semana, o consuelo por las cosas que has enfrentado esta semana. Señor, estamos ante tu presencia santa. Quisiéramos decir como el salmista: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, yo quiero rogarte para que tu ley, tu palabra, que trae nuevas cosas, tenga efectos poderosos en cada corazón hoy. Quien está hoy afligido, necesitado o en angustia, tu palabra, Señor, venga. Quien está hoy en enfermedad, tu palabra venga para dar fe y para dar ánimo y esperanza. Cualquiera de nuestros hermanos que está hoy en necesidades económicas o en angustias financieras, tu palabra venga como un recuerdo y como un anuncio de fe que aumenta el entendimiento, que aumenta las iniciativas, que aumenta la confianza en la provisión del Señor. Oramos por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Tú nos permites caminar con otros, y este es el sentido de la iglesia y de estar juntos. Caminar con otros, saber que tenemos en común este Padre, y por eso decimos Padre nuestro, porque este Padre nuestro, mi Padre es el Padre de mi hermano. Quizá no lo conozco mucho, no lo conozco suficiente a veces, pero este también es tu Hijo. Oramos, Señor, unos por otros en esta oración corporativa. Que tu palabra habite en nosotros, que nos traiga nuevas fuerzas y nuevo aliento y nuevo ánimo, Señor, para la gloria, para la alabanza de tu nombre, para que vivamos para ti en todos los momentos de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor, y vamos a pedir que en este momento salgan los chicos para sus clases, tanto los niños como los bachilleres. Hoy tienen su clase de nuevo todos, y mientras los chicos van saliendo a su clase, vamos a tener un momento para dar gratitud a nuestro Señor. El Señor ha sido bueno y ha provisto lo necesario para nuestra vida. Entonces vamos a tener este momento de oración de gratitud, que es a la vez nuestro tiempo en el que recordamos nuestra generosidad con los diezmos y las ofrendas. Si tú todavía no sabes cómo es nuestra metodología, preferimos hacerlo virtual, nuestras contribuciones a la iglesia a través de las transferencias o movimientos virtuales. Pero si necesitas un sobre físico para tus diezmos u ofrendas,
los hermanos facilitadores pueden proveerte un sobre. Mientras meditas en gratitud a nuestro Señor por la provisión esta semana, vamos a tener la meditación en esta canción y oramos nuestra oración de gratitud. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad, fuiste Señor por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús, y estoy aquí por ti, Jesús, y estoy aquí por ti, Jesús. Amén. Señor, oramos en gratitud este día. Gracias por la generosidad con que nos has amado. Cuando recordamos con esta canción que fuiste, que entregaste, Dios bueno, entregaste a Jesús, esta es una expresión de generosidad. No es una expresión de mezquindad, es una expresión de generosidad, de abundancia. Y así nos has amado. Y así nos muestras cada día cómo nos cuidas y cómo nos amas, Señor. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a ser generosos, no solamente con el dinero, también en nuestro aprecio, en nuestro amor, en nuestra vida de relaciones. También generosos en el perdón, también generosos en el abrazo y en la sonrisa para nuestros hermanos. También generosos cuando ayudamos a otros. Señor, ayúdanos a recordar la manera como tú nos amas y nos cuidas. Damos gracias por la iglesia, Señor, y ayúdanos como iglesia a proveer también para los que necesitan, para quienes son más frágiles en sus economías, en sus temas laborales. Señor, ayúdanos a proveer generosamente para los necesitados y así recordar que nos has amado así. Señor, gracias por la provisión y el sustento. Gracias por los diezmos y las ofrendas con los que se sostiene esta iglesia. Esto que tú usas para la provisión de la iglesia y para extender el reino, para la obra misionera, para la obra social. Gracias, oh Señor. Ayúdanos a reflejar también en el uso de estos recursos que tú eres el Señor, que es un Dios de orden, que ama el uso sabio de los recursos para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos en gratitud. Amén. Amén, hermanos, este es el momento para ponerse de pie y saludarse unos a otros. Así es que tómense unos minutos para esto. Si es muy desconocido, por favor hágase conocer. Bueno, decirles que estamos realmente agradecidos con el Señor por encontrarnos de nuevo. Este encuentro cada domingo es muy emocionante, adorar juntos, estudiar la palabra juntos y crecer en el Señor. Esta mañana empezamos
encontrarnos aquí 15 minutos antes del culto para orar. Y bueno, a un grupo muy nutrido de hermanos llegó hoy a las 8:45 para que tengamos unos minutos de oración. Estamos repasando algunos motivos de oración de la semana, leyendo el texto que nos convoca y también repasando los versículos, porque tenemos este año el propósito de memorizar un versículo el domingo, una porcioncita corta de la palabra, y este año trabajar en la memorización de la palabra, esto que es tan importante. También decirles a quienes nos visitan por primera vez hoy que tenemos al final un tiempito para contarles algo más de la iglesia y darles un detalle. Así es que, por favor, si eres uno de los visitantes, no te vayas sin este momento, que nos da mucho gusto tenerte y contarte un poquito más sobre la iglesia. También animar a los hermanos que están en la transmisión. Algunos por alguna razón no pueden llegar a la reunión presencial, pero también decirles que anhelamos que por la palabra del Señor y por conectarse en las transmisiones también sean edificados y puedan crecer en la palabra del Señor. Unos anuncios. Este 14 de febrero va a iniciar la Escuela Bíblica Integral, la EBI, y tiene 12 cursos, más de 12 cursos, y nos encantaría que usted tome uno de esos cursos para crecer. Mire por ahí, por favor, los cursos disponibles para la EBI: Teología Bíblica, Historia de la Iglesia, la Carta de Pablo a los Gálatas, Evangelio, el Evangelio, ¿qué es la teología reformada? El dinero, el matrimonio íntimo, el trabajo centrado en el Evangelio, lengua y cultura del sordo, algo sobre misiones, disciplinas espirituales. Bueno, ahí está. Nos parece muy importante crecer en el entendimiento de la palabra del Señor. Y todos estos cursos son virtuales, bueno, excepto el curso para aprender sobre la vida y la lengua de los sordos, que este es presencial porque es muy difícil. Y es muy difícil, este tema con los sordos es muy difícil en la virtualidad. Esto lo probamos en la pandemia, que es muy difícil. Así es que este curso es para los oyentes, que aprendan cómo se relacionan. Ustedes saben que tenemos este ministerio aquí con los sordos y anhelamos crecer y servir mejor a esta población, que es abundante. 500,000 de personas en Colombia tienen esta condición de vida de no oír. Bueno, entonces ánimo con los cursos, con la escuela bíblica. Todos son virtuales excepto este. También contarles que el próximo grupo de curso de membresía arranca el 19 de febrero. Entonces, bueno, no sé si todavía hay cupos en la inscripción. Por favor, hablen en Inforredil si hay todavía cupos para este grupo. Bueno, yo no traje, si David está aquí, me presta el calendario. ¿Hay un calendario por ahí? No, creo que David lo guardó, pero recordar que todavía tenemos calendarios. Hay suficientes calendarios todavía. Si no tienes uno, por favor, adquiere tu calendario, porque ahí está los textos de cada semana, los textos de cada día con los que hacemos el devocional, están ahí. Y bueno, esto es un planeador también, ponen fechas, ponen toda la información ahí de las noticas para cada día. Esto es como un gran recurso que nos ayuda, y que es, digamos, la temática de este año con el calendario son historias memorables, cortas historias de la Biblia que nos ayudan a entender, a caminar, a entender este evangelio y a caminar en la fe. Esta semana estábamos leyendo las historias de Éxodo, del niño Moisés, cómo el Señor lo salvó cuando en la persecución su mamá lo puso en esta canastica y lo puso en el río Nilo, y el Señor lo preservó así, y todo lo que llegó a ser. Las historias memorables, todo está en el calendario. Por favor, adquiera su calendario y regale y comparta. Último anuncio: este próximo viernes va a regresar y vamos a tener cada 8 días nuestro culto de jóvenes. Nosotros decimos jóvenes de todas las edades. Nosotros queremos que el culto de jóvenes no sea simplemente un encuentro social y un programa, aunque es un encuentro social y un programa, pero quisiéramos que los jóvenes sean edificados en el evangelio y tengamos un tiempo de adoración juntos, los jóvenes.
Yo me encholo pues por ahí, ayudando con el servicio en los jóvenes, pero es una gran oportunidad. Los viernes en la noche vamos a tener este encuentro de amigos y de compañerismo, pero adorar al Señor y crecer en el Evangelio, deberíamos reconocer la necesidad que tenemos de vivir el Evangelio realmente en nuestra vida. Y esto pues vamos a ir descubriendo esto y caminando los viernes en la noche aquí. Bueno, hasta aquí los anuncios y vamos a tener a continuación la predicación, perdón. Bueno, hay un videito de Sin Filtros, listo, vamos a pasar el videito de Sin Filtros para animarlos con este. Gracia, una palabra que viene del latín gratia y que en sí significa benevolencia, favor o beneficio sin merecimiento alguno. Perseverancia hace referencia a la firmeza y constancia en una acción, idea o realización de algo. Es dedicarse a cumplir un propósito específico. Ahora bien, ¿qué es perseverar en la gracia? En la palabra perseverar se refiere a la paciencia de soportar con fortaleza las dificultades y el sufrimiento. Ser constante, mantener firme una conducta. El Señor te ha dado su gracia para tiempos de aflicción, prueba o tentación. Cuando te falten las fuerzas, si sientes que tu fe se debilita o caes en el pecado de amargura, queja y descontento, Él, solo Él, es quien te ofrece la gracia para perseverar. Ven y juntos aprendamos a perseverar en su gracia. Amén, amén. Bueno, ahí está. Aprendamos a perseverar en la gracia juntos en Sin Filtros. Bueno, el pastor Cristian con la predicación esta mañana. Buenos días. Este videito final de Sin Filtros, perseverar. Una palabra muy importante para la vida cristiana, muy importante esta palabra para ti y para mí. Y queremos ir comprendiendo más qué es eso de perseverar. Hace 8 días el pastor Efraín nos compartió acerca de cómo perseverar ¿recuerdan? En la oración, ¿cierto? Porque hay unos medios de gracia que Dios ha dispuesto para ti y para mí, para que podamos perseverar. Es decir, Dios asegura que tú y yo podemos perseverar, pero también Dios nos instruye, nos llama a perseverar. Pero Dios no nos ha dado ese mandamiento simplemente para que lo hagamos como podamos, sino que Dios nos ha dado medios para eso. La oración es uno de esos recursos o medios de gracia, pero otro también es la palabra, la escritura, es otro medio, otro recurso de gracia que el Señor nos ha dado. Así que yo quiero invitarte que hoy podamos pensar en esto, cómo perseverar en la palabra de Dios. Y para eso quiero que abras tu Biblia, por favor, en segundo libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Hemos estado leyendo ya por estos inicios del año historias memorables y yo quisiera traer para ustedes hoy esta historia para que desde aquí podamos entender un poco más y ver cómo el Señor quiere que tú y yo perseveremos en su palabra, cómo es eso para ti y para mí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer hasta el verso 19 de todo el capítulo y quiero pedirte que por favor estés muy atento, si puedes seguir la lectura en tu Biblia, en las pantallas, o si no prestas mucha atención a este relato bíblico. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron. Y Él se dejó encontrar por ellos.
En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Verso 7. Pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Cuando Asa escuchó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. También restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Entonces reunió a toda Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Así que se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus antepasados, de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Además, lo juraron al Señor a gran voz, con gritos, trompetas y cuernos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor, y Él se dejó encontrar por ellos. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. El rey Asa también depuso a Maacá, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. No hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Bueno, oremos al Señor. Padre, hoy queremos disponer nuestro corazón al escuchar este relato bíblico, una historia que ocurrió hace tantos años y que la palabra nos registra. Y si está registrada aquí en la Escritura es porque tú quieres decirnos algo hoy al corazón. Pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan disponerse por la obra de tu Espíritu Santo para recibir de ti, Señor, especialmente cuando queremos descubrir nuestro corazón y cuando queremos que tú, por medio de tu palabra, Señor, nos ayudes y nos lleves a perseverar en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un poquito para entender esta historia, no sé cuántos han leído esa historia. No sé qué tanto leamos este segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, que para muchos se parece o casi es una repetición del libro de Reyes. Y casi que uno dice, ¿por qué están estas dos historias contadas como tan idénticas? En muchos casos casi que son traspasadas de un lugar a otro, pero la importancia del libro de Crónicas, porque Dios escribe a una generación o a un pueblo que está regresando del exilio, y ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero para entender aquí, este rey Asa es el tercer rey luego de que Israel se divide. Israel tuvo una división luego de la muerte de Salomón, el reino del norte y el reino del sur. Generalmente se le llamaba a las tribus del norte Israel y a los del sur Judá. Y este Asa estaba reinando sobre el sur, sobre Judá. Ahora, el libro de Crónicas se centra mayormente en la historia de los reyes del sur. Y la razón por la cual Crónicas se centra mayormente en esa línea es porque muestra su interés especial de cómo la persona de Cristo Jesús viene sobre la descendencia de David. Es decir, Crónicas quiere como mostrarnos cómo es que Jesús va a venir a través de la línea de David y cómo Dios preservó el pacto que había hecho David de que nunca faltaría rey en su trono hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, déjeme introducir de la siguiente manera esta predicación. Aquí hay tres audiencias. La primera es la que se nos cuenta en la historia,
quienes están viviendo el momento, aquí en Segunda de Crónicas 15, el momento histórico, está el rey, el pueblo y esta nación que dirige Asa, que está propensa a repetir la historia del rey anterior, alejarse de Dios. Y eso es muy característico en los reyes. Algunos reyes que adoraban a Dios, pero muchos más que abandonaron a Dios y siguieron en sus propias cosas. Entonces, aquí viene la palabra de Dios para hablarle a esta gente en particular en este momento. Pero también hay un segundo auditorio, y ese segundo auditorio es a quién se le escribe este libro. Y este libro se le escribe, como les decía hace un momento, a un grupo de hombres y mujeres que están regresando del exilio. Porque Israel, por causa de su rebelión y su pecado, ustedes recordarán que fue llevado a Babilonia y allí pasó 70 años. Pero por la misericordia de Dios ellos regresaron una vez más a su tierra a reconstruir su templo y sus murallas. Y es a esa gente que está regresando a quien se le escribe este libro. Primer libro y segundo libro de Crónicas, es a ellos a quienes se les escribe. Y el propósito es el mismo, es que ellos cobren ánimo en que Dios no ha terminado la historia con ellos y que puedan perseverar y seguir adelante. Pero un tercer auditorio somos nosotros. Y pudiésemos decir que exactamente igual que los anteriores, tú y yo necesitamos recibir la palabra del Señor una y otra vez, por esta razón. Porque nuestra naturaleza nos conduce vez tras vez a alejarnos de Dios. Nos conduce a apartarnos de Él. Nos conduce a olvidar su voz. Nos conduce a vivir para nosotros mismos. Esa es la tendencia permanente en cada uno de nosotros. Por eso, y mira por favor el verso 7 del capítulo 15. Mira lo que dice allí. Dice, pero ustedes esfuércense y no desmayen. Este es el punto. Esfuércense y no desmayen. En la Nueva Versión Internacional dice este verso: manténganse firmes y no bajen la guardia. Es el llamado. Es un llamado a la perseverancia, a perseverar en las palabras del Señor. Es como cuando con nuestros hijos tenemos que repetirles una y otra vez la misma instrucción. ¿Les ha pasado, cierto? Que tenemos que decirles una y otra vez lo mismo, porque con nuestros hijos hemos notado que nuestro esfuerzo con ellos no es enseñarles a que hagan lo malo. ¿Se han dado cuenta? Y los que tienen sus hijos pequeñitos, bebés, aquí hay muchos que están teniendo sus hijos pequeñitos y se dan cuenta rápidamente que esos niños tan hermosos y tan bellos tienen un corazón un poquito perverso, ¿cierto? Y uno comienza a ver que desde corta edad manipulan, quieren hacer lo que ellos quieran, y nosotros no tenemos que luchar para enseñarles esas cosas. Más bien nuestro esfuerzo es enseñarles a que hagan lo bueno. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Y es que ante nuestra tendencia, esa tendencia tuya y mía, de volvernos una y otra vez a nuestros errores, a nuestro pecado, Dios nos hace un llamado por medio de su palabra, que es un recurso de gracia para que tú y yo podamos buscarlo de corazón y para que tú y yo podamos ser transformados profundamente por Él. Ahora yo quiero mostrarte cómo es que tú y yo perseveramos en la palabra en este texto. Tres cositas. Lo primero, quiero mostrarte el privilegio de la palabra de Dios. El privilegio de la palabra de Dios. ¿Qué hace que tú y yo perseveremos en la palabra? Y es esto en primer lugar, que tú y yo seamos conscientes del privilegio de la palabra de Dios. En el verso 1 dice que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Y quizás en la lectura pasamos por alto rápidamente este detalle, pero este es el detalle trascendental en esta historia. Es que la presencia de Azarías, que era un profeta, mostraba con claridad una realidad para el pueblo. Y era que la presencia de profetas en medio de ellos
aseguraba que Dios estaba comunicándose con ellos, que Dios estaba hablándoles. Es decir, que la presencia de Azarías allí estaba indicando que Dios quería decirle algo a este pueblo, quería decirle algo a este rey. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento eran los profetas los encargados de traer palabra de parte de Dios. En ellos residía el Espíritu Santo por algunos momentos para que ellos persuadieran al pueblo cuando estaban en sus caminos equivocados y apartados de Dios, pero también para que, como en este caso, ellos perseveraran o siguieran el camino del Señor. Y Dios puso a estos profetas para asegurar que Él estaba comunicándose con ellos. Ahora, quiero mostrarte lo siguiente aquí y que podamos pensar en esto. Aprecia, por favor, en este capítulo 15, la iniciativa de Dios. Ahora, si ustedes leen el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, ustedes van a darse cuenta que Asa era un rey que había caminado conforme al corazón del Señor. Eso nos dice la palabra en el capítulo 14. Pero sin embargo, Dios decide hablarle a este rey. Y Dios toma la iniciativa de comunicarse con él, de llamar a este profeta para pedirle que salga al encuentro del rey y le hable. Nota eso, la iniciativa de Dios, iniciativa que Dios ha mostrado desde el comienzo de la historia. Dios le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, Dios le habló a Moisés, Dios llamó a los suyos. A través de la historia vemos que Dios es el que sale al encuentro, Él es quien se comunica. Pero en segundo lugar, Dios se comunica por medio de su palabra. Y este debería ser algo que debería llamar nuestra atención especialmente el día de hoy. Y es esto, que Dios, hermanos, se ha comunicado con nosotros a través de su palabra. Que Dios ha tomado la iniciativa de hablarte a ti y de hablarme a mí. Que Dios ha decidido en su soberanía acercarse a nosotros y dejarnos conocerle a Él. Este debería ser un privilegio que tú y yo deberíamos disfrutar día tras día. Que Dios ha tomado esa iniciativa. Y precisamente en esta historia lo que nos quiere advertir es justamente lo que nos dice el verso 3. Mira lo que dice el verso 3. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. El peligro para esta generación y para ti y para mí es esta: que lleguemos a despreciar la palabra de Dios. Que vivamos tiempos en nuestra vida en la que Dios no nos está comunicando. En la que tú y yo tengamos periodos en donde no hay enseñanza para nuestro corazón, para nuestra alma. El gran peligro para ti y para mí es que lleguemos a desvalorar la Escritura, a desvalorar la voz de Dios que nos sale al encuentro. Parece bellamente como el apóstol Pedro dice en su carta, en Primera de Pedro, él dice lo siguiente. Él dice que deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Es esto, ¿has visto un bebé anhelando la leche de su mamá? Y cuando vemos un bebé que lo único que le apetece es ser alimentado por su mamá, es la leche. Me parece tan bellamente como el apóstol Pedro nos trae esta ilustración. Porque esto de desear es de algo que hay en el corazón que entiende el privilegio, que entiende el regalo que tú y yo tenemos de que Dios habla, de que Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse con nosotros y que tú y yo podemos apreciar eso mayormente que cualquier otra bendición, que Dios se ha acercado en su palabra y que nos dice: deseen ustedes también, como estos bebés, como estos niños desean la leche, deseemos también la palabra del Señor. Así que Dios usa su palabra para llamarnos y para comunicarnos. No hay otro lugar, hermanos, para escuchar más seguramente la voz de Dios y con más confianza
que su palabra, su escritura. Hebreo nos dice que, en el capítulo 1, dice que Dios nos habló en el pasado por medio de los profetas. Y dice el autor de Hebreos, pero ahora nos ha hablado a través de el Hijo, Cristo. Y también nos habla la palabra del Señor acerca de cómo es que la palabra del Señor, la escritura, fue dada para ti y fue dada para mí. No hay otro lugar. Este es el lugar, este es el encuentro donde tú puedes oír y escuchar la voz de Dios. Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Tú y yo consideramos la palabra del Señor como la palabra de Dios? Piensa en eso. Porque tú y yo usamos estos términos que se convierten parte de nuestra cotidianidad. Y hablamos de la Biblia y hablamos de la palabra de Dios, pero ¿tú la consideras realmente como palabra de Dios? Como el privilegio de el ser creador que ha querido comunicarse y que quiere decirte algo a ti y a mí. Bueno, ese es el privilegio de la palabra de Dios y es lo que tú y yo necesitamos afirmar en nuestra vida y acentuar en nuestra vida para perseverar en ella. Pero en segundo lugar, es que tú y yo necesitamos entender cuál es el contenido de la palabra de Dios. Y eso pues obviamente es muy amplio, pero déjeme mostrar lo siguiente. La palabra de Dios tiene un contenido y tiene un mensaje. Y lo que Dios comunica en su palabra debería ser para cualquier cristiano lo más importante. Debería ser lo que con más urgencia tú y yo queremos escuchar. ¿Cuáles son las voces que tú y yo escuchamos? ¿Cuántas voces tú y yo escuchamos a diario? ¿Cuáles son las voces que tú y yo prestamos mayor atención? Y aquí está esto de que este texto nos deja ver cómo es que Dios quiere que tú y yo podamos entender este mensaje y que debería convertirse en lo más importante para nosotros. Mira por favor el verso 4, dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron. Y mira esto, y Él se dejó encontrar. Esa es una expresión muy interesante y la usa varias veces en el texto. Él se dejó encontrar por ellos. Igual que nos dice en el verso al final del verso 2. Nos dice, y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Esta idea de que busquen a Dios y Él se dejará encontrar. Esta es la idea aquí en estos versos. El mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios, se centra en algo en particular, y es esto, Dios mismo. El mensaje central de la palabra es Él, su carácter, sus propósitos, la manera como Él actúa, la manera como Él nos llama a nosotros, lo que Él quiere para ti, para mí. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Mira que aquí en esta historia, Dios no le habla a este rey ni a este pueblo para que ellos puedan tener estrategias militares o para que sepan cómo ellos pueden gobernarse mejor, o no le da instrucciones al rey de qué tiene que hacer. Lo que le dice a este pueblo y a este rey es, si ustedes me buscan, ustedes me van a encontrar. Yo voy a dejar encontrarme por ustedes. En otras palabras, es que lo que Él está diciendo, el mensaje que yo le doy a ustedes central es Él mismo, es Dios mismo. Lo que tú y yo encontramos en la Escritura es a Dios, es su carácter, es lo que Él es. La Escritura no es para descubrir cómo desarrollar buenos hábitos de vida, aunque por supuesto allí hay, pero no es esencialmente para eso. La Escritura no es para que tú y yo seamos una mejor persona, aunque por supuesto el Evangelio nos hace mejores personas, pero no es para eso. Hay muchos temas en la palabra de Dios, muchos temas. Por ejemplo, la crianza, las relaciones, las finanzas, hay mucho sobre eso, pero la Biblia no es un libro esencialmente para esas cosas. Es decir, Dios nos muestra a través de lo que Él hace, cómo tú y yo podemos vivir, pero el tema central
de la Escritura es Dios revelándose a los hombres. Es Dios dejándose conocer. Es Dios mostrando su plan de salvación. Es Dios mostrando la historia de redención. Ese es el tema central de la Escritura. Y la pregunta sería, cuando tú te acercas a la palabra de Dios, ¿qué quieres encontrar? ¿Qué buscas en la palabra? ¿Cuál es nuestra intención cuando abrimos la Biblia? Cuando leemos una historia. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Y el llamado en esta historia de parte de Dios es Él. Él es el centro. Búsquenme y yo me dejaré encontrar. Le repite una y otra vez, no solamente en esta historia, a lo largo del libro de Crónicas está mencionando esto. Y al respecto de esto de búsqueme que yo me dejaré encontrar, decimos que es Dios quien ha iniciado la conversación. Él nos habló primero, nosotros le buscamos a Él y entonces Él, por la gracia, nos deja encontrar. En otras palabras, pudiésemos decir que la gracia nos impulsa a buscar a Dios y una vez en esa búsqueda, solo podemos esperar a que Dios se nos revele, a que Dios se nos descubra a través de la palabra. Esto es lo que podríamos decir como este binomio que está junto, este cordón de dedos que está siempre junto, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Que Dios dice, yo soy quien me dejo encontrar, yo soy quien me revelo a ustedes, pero nos dice a nosotros, búsquenme, búsquenme. Es esa conjugación ahí de esas dos realidades. Por eso tenemos esas promesas maravillosas de que el Señor dice, si ustedes me buscan, yo me dejaré encontrar por ustedes. Y quizás solamente una de estas para que lo puedan tener en Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Mira lo que dice allí el Señor, pero desde allí, Deuteronomio 4, verso 29, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás, dice Él, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, Él dice, búsquenme y yo me dejaré hallar, o yo me dejaré encontrar por ustedes. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que aunque nosotros tenemos muchas veces grandes intenciones, tenemos poca iniciativa. Queremos ver a Dios. ¿Cuántos quisieran ver a Dios? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Todos queremos conocer más a Dios. Pero invertimos más tiempo viendo otras cosas. Entonces, yo quiero ver a Dios, quiero conocer más a Dios, pero invierto más tiempo viendo Netflix, Internet y otras cosas. Deseamos mayor comprensión de la Escritura, pero no la leemos. Entonces, quisiéramos conocer la palabra. Y ese es un anhelo en el corazón de todos. Pero no leemos la Escritura. Quisiéramos que Dios nos enseñara su voluntad, pero no estamos dispuestos a someternos a la que ya nos ha revelado en su palabra. Queremos que muchas cosas cambien, pero no invertimos tiempo en los medios de gracia, la oración, la Escritura y otros más que nos da el Señor. Entonces, vivimos esto de que quisiéramos que cosas pasaran de manera mágica. Y la realidad, hermanos, es que la vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un camino en el que tú y yo transitamos, en el que tú y yo andamos. Y es Dios quien ha decidido que tú y yo en ese proceso contamos con estos recursos y estos medios de gracia para conocerlo mejor a Él. Esto es lo que dice el Señor, búsquenme y ustedes podrán encontrarme a mí. Este es el mensaje de la palabra, es Él. Él es el mensaje central.
es Él. Lo mejor que podemos tener es Él, a quien tú y yo podemos conocer. Lo mejor que podemos conocer en esta vida es a Él, en quien podemos invertir más tiempo. Y ser el mejor tiempo invertido es cuando invertimos tiempo en conocerlo a Él. Así que la Escritura, la palabra de Dios, tiene un mensaje, tiene un contenido. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios, y para perseverar en ella, tú y yo necesitamos comprender y conocer el propósito de la palabra de Dios. Es un privilegio la palabra de Dios, tiene un mensaje central, pero también la palabra de Dios tiene un propósito. Y desde el verso 8 en adelante, en esta historia, ustedes podrán notar que comienza a suceder algo en la vida de este rey y de esta nación. Y el verso 8 nos muestra como una acción inmediata. Miren lo que dice el verso 8. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, miren lo que comienza a suceder. Se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Esto nos muestra una acción inmediata. Es decir, este rey escuchó la palabra de Dios y tan pronto la escuchó es como si algo hubiese pasado en su corazón. Inmediatamente él comenzó a hacer cosas. Y lo primero que comenzó a hacer, nos dice, fue que se animó en su corazón y comenzó a quitar ídolos que habían en ciertas tierras que ellos habían conquistado y que todavía seguía siendo propiedad, digamos, de estos ídolos o de estos dioses falsos. Hay una respuesta, se produce algo en estas personas por el llamado que Dios les hace a través de su palabra. La palabra del Señor, hermanos, es propositiva, es decir, tiene implicaciones para nosotros. Es mucho más que acumular información. Porque entre otras cosas, muchas veces queremos leer la Escritura para tener información. Y como que de alguna manera, entre más sabemos de la Biblia, datos y cosas de esas, entonces nos sentimos quizá un poco mejor. Pero el propósito de la palabra de Dios es este. Dios quiere cambiar tu corazón y cambiar el mío. La palabra de Dios produce cambios verdaderos y profundos en nuestros corazones. Eso es lo que hace. Pudiésemos decir que la revelación de Dios es para transformación. Ese es su propósito, transformación. No somos atraídos a la palabra de Dios simplemente para adquirir un nuevo conocimiento o para adherirnos a una filosofía o a un estilo religioso de vida. La palabra de Dios se nos ha comunicado, la palabra de Dios está puesta hoy en medio de nosotros para que tú y yo seamos cambiados. Y yo quisiera resaltar dos cosas en este punto. Estas dos cositas. Lo primero es que la palabra produce cambios que surgen desde un corazón que ha sido transformado. Miren conmigo por favor el verso número 12. Verso 12 y también el verso 15. Mira esto. Hicieron pacto. Este pueblo hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres. Y este es el punto. ¿Cómo hicieron pacto ellos? Con todo su corazón y con toda su alma. Y mira el verso 15. Y toda Judá se alegró en cuanto al juramento. ¿Por qué? Porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor. Algo sucedió en estas personas cuando escucharon la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a ellos, ellos entendieron el mensaje de la palabra, pero ese mensaje y esa palabra de Dios produjo cambios en su vida. Y esto es que en los corazones de estas personas hubo una transformación. Algo ocurrió en la vida de ellos. ¿Sabes que cuando hablamos de salvación, no hablamos de salvación solamente en términos futuros, hablamos de salvación en términos presentes? Que Dios está salvándonos ahora mismo. ¿Tú sabes que hoy Dios está salvándonos? Podemos decir que Dios nos salvó y podemos también decir que Dios está salvándonos cada día.
Y esa salvación se evidencia en que tú y yo estamos siendo cambiados y transformados por Él. Esa es la evidencia clara de que Dios está obrando y está haciendo algo en nuestra vida. Tratar de cambiar, cambiando simplemente comportamientos, es un camino errado. Y a la larga mostrará que eso se va a perder con el tiempo. Es un mal intento. La revelación de Dios, su palabra, no produce cambios superficiales en tu vida. Produce cambios profundos en nuestro corazón. Y yo creo que todos nosotros, si tú has venido a Cristo y tú confiesas que Él es tu Señor y tú tienes la palabra de Dios como palabra de Dios, yo creo que puedes decir que tú has evidenciado en tu vida la obra de Dios profundamente. Y pudiésemos hablar mucho sobre eso y sería de gran ánimo escucharnos unos a otros. Y eso es así, porque la palabra de Dios viene para cambiar y transformar nuestra vida. No es posible agradar a un Dios santo sin que primero tú y yo seamos transformados internamente. Pero también tenemos que decir que producir cambios significativos en nuestra vida es un imperativo. Es un imperativo. Mira, Dios no dio su palabra para que tú y yo digamos tan linda la palabra de Dios o tan bella la palabra de Dios. Tú y yo no se nos fue entregada la Biblia para adornar las paredes de nuestra casa. Ahora, yo sé que es una bella práctica colocar la escritura para leerla y muchos tenemos eso en nuestras casas. Pero la palabra de Dios no nos fue dada para eso especialmente. La palabra de Dios nos fue dada para que tú y yo evidenciemos en nuestra vida cambios en nuestra forma de vivir, en nuestras acciones. Y sabes que esto es evidente en este texto cuando este rey comenzó a hacer cambios profundos en la nación. De hecho, el título que aparece en muchas Biblias es Reformas religiosas de Asa, es decir, todo lo que empezó a cambiar, lo que la Escritura comenzó a hacer. Cuando la palabra de Dios es entrar en la vida de una persona, reformas comienzan a ocurrir. Cuando la palabra de Dios se pone en el centro de tu vida, es indiscutible que cambios experimentes, que transformación veas en tu corazón, en lo que haces. Y estos cambios, queridos hermanos y amigos, son cambios radicales. El verso 16 dice, por ejemplo, que el rey Asa también depuso, ¿a quién depuso él? ¿A quién quitó como reina ahí en ese momento? A su mamá. Estos cambios radicales que aún este rey quitó a su propia madre, la quitó de este cargo por una razón, porque era una mujer que no adoraba exclusivamente a Dios. Esos cambios son radicales y establecen esta relación entre el pueblo de Dios y él mismo. Hermanos, la palabra del Señor es un medio de gracia porque produce cambios y transformación en nuestro corazón. Nos impulsa a acciones que glorifican a Dios y evidencia que tú y yo somos gobernados por el Dios verdadero, que tú y yo nos sometemos en obediencia y en sometimiento a Él. Quisiera concluir con estas palabras que mencioné al comienzo. Y es esto, ante nuestra tendencia, escucha esto, ante nuestra tendencia de volver una y otra vez a los mismos errores, al pecado, Dios nos hace un llamado a la perseverancia por medio de su palabra, como un recurso de gracia para que tú y yo lo busquemos de todo nuestro corazón y seamos transformados profundamente por Él. Y estas aplicaciones para cerrar este tiempo de predicación. Cuando pensaba en esto y estaba pensando en las aplicaciones, fue una que se me vino así sencillo y es esto. La primera aplicación y mayor para este texto es, hermanos, tú y yo necesitamos leer más la palabra del Señor. Más. No es suficiente. No es suficiente. Tú y yo requerimos saturarnos más de la palabra de Dios.
Yo sé que hay libros maravillosos que hablan acerca de Dios. Libros maravillosos que hablan acerca de Dios. De hecho, nosotros estamos constantemente animándoles a que podamos leer libros, ¿verdad? Y tenemos una librería afuera que siempre animamos a comprar libros y poder leer literatura. Pero, no puede anteponerse ningún libro a la Biblia. Déjame leerte lo que escribió Martín Lutero. Mira lo que dijo Martín Lutero. Los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con lo divinamente inspirado. Debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles, manteniéndonos en actitud humilde a sus pies al escuchar sus enseñanzas. En esta época tempestuosa, no quisiera que los que leen mis libros les dedicaran los momentos que de otra manera usarían para la lectura de la Biblia. Esto dijo Martín Lutero. Ustedes saben que Martín Lutero, el reformador, fue transformado primeramente en su corazón por la palabra del Señor. Y con todo lo que Martín Lutero escribió, él dice: yo no quisiera que ninguno de ustedes pusiera en primer lugar lo que yo escribo antes que la palabra de Dios. Así que hay literatura preciosa, leámosla, por supuesto, compremos libros. Pero hermanos, yo les decía estos días a mis hijos, nosotros necesitamos leer más la Biblia, porque está bien que Dios usa hombres y mujeres que nos comunican la palabra de Dios bellamente, pero sabes, Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablar a tu corazón. Y por eso Él nos llama a venir a su palabra. En segundo lugar, como aplicación, quisiera invitarte que tú y yo seamos intencionales en la palabra. Es decir, que tú y yo hagamos esfuerzos por profundizar en la Escritura. Que no se nos quede solamente en intenciones, porque esto adolecemos todos. Grandes intenciones y pocas acciones. Pero roguemos al Señor que nos ayude a ser de iniciativa y que podamos hacer esfuerzos, muchas veces sacrificiales, para profundizar en la palabra de Dios. Hace un momento el pastor Efraín nos hablaba de la EBI, y ahí había muchos cursos. Saben que todos esos cursos que están ahí tienen como tema central la Escritura, es decir, la palabra de Dios la que nos dirige en cada uno de esos temas. Así que yo quisiera invitarte para que tú consideres seriamente el unirte a la EBI y que sea un propósito para tu vida, dedicar ese tiempo para estudiar y profundizar en la Escritura. Tendremos versículos de memorización también, y ese es un gran desafío para todos, memorizar la palabra de Dios, seguir las historias memorables que estamos siguiendo todos los días. Esos son esfuerzos que tú y yo hacemos para perseverar en la palabra de nuestro Señor. Bueno, hermanos, oremos para finalizar dando gracias al Señor por esta historia y que el Señor nos ayude a que esta palabra produzca fruto en cada una de nuestras vidas por su misericordia. Padre, queremos esta mañana estar agradecidos contigo, Señor, por estas historias que vienen para hablarnos hoy a cada uno de nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, delante de ti como iglesia, que nuestros apetitos están tergiversados, Señor. Que nuestros anhelos tantas veces no son dirigidos hacia ti, sino hacia otras cosas. Que encontramos muchas veces mayor placer en hacer otro tipo de actividades o programaciones antes que sentarnos a la mesa y abrir tu palabra, Señor. Reconocemos eso delante de ti. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque muchas veces no tratamos la Biblia como palabra de Dios. Tantas veces la vemos como un libro con buenos principios, como algo que acostumbramos a ver o a cargar, pero poco a leer. Te pedimos que nos perdones, Señor, nuestra falta de hambre por ti. Pero también venimos con nuestro corazón a humillarnos en esta mañana
en gratitud, porque a pesar de quienes somos, tú has tomado la iniciativa de hablarnos, Señor. Así como le saliste al encuentro a este rey por medio del profeta, así lo haces tú hoy por medio de tu escritura. Nos sales al encuentro, nos hablas, Señor. Y por eso hoy te agradecemos. Por eso hoy queremos pedirte, Señor, que nuestros corazones ardan por ti, de anhelo por tu palabra, de sumergirnos en ella, de nadar en las profundidades de las riquezas, que podamos atesorar con más y más fuerza tus dichos, tu ley, más que el alimento mismo, Señor. Ayúdanos, por favor, somos frágiles y débiles, por eso venimos a la fuente de gracia, nuestro Dios, que nos levanta, que nos sostiene, que asegura nuestra perseverancia. Bendito Señor, ayúdanos a someternos a tu palabra como palabra de autoridad, y en aquello que necesitamos sujetarnos y obedecer, danos las fuerzas para hacerlo, Señor. A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Me gloriaré solo en Cristo, porque su gracia es mi redención y su misericordia que pudo transformar mi corazón. Y hoy no busco otra honra que conocerlo más y contar como perdido lo vivido fuera de él. En Cristo solo confiaré y en el milagro de la cruz me gloriaré. En cada victoria que siempre se diga de mí, que mi poder e inspiración en Cristo solo confiaré, y en el milagro de la cruz me gloriaré. En cada victoria que siempre se diga de mí, que mi poder e inspiración están en él. Amén. Miren esto, qué importante la palabra del Señor, que tal vez podríamos verlo así. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios, y cuando leemos la palabra, Él nos habla. Así es que yo quisiera que cada mañana Él nos hable, y yo quisiera también que tú escuches la voz del Señor cuando te acercas a la palabra esta semana. El Señor es poderoso y actúa por medio de su palabra y por medio de la oración. Voy a pedir que en este momento vayan por unos cortos minutos las personas que nos visitan y vayan con el pastor Cristian. Esto es solo unos minuticos para contarles un poco más de la iglesia y darles un regalito. Y bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie y hacemos una oración de bendición final hoy? Yo pido para ti que esta semana el Señor te aumente el interés por su palabra, te aumente el interés por escucharlo cuando Él habla por medio de su palabra. Señor, haz este milagro en nuestro corazón esta semana. Que nos acerquemos a tu palabra, no con misticismo, no como si fuera algo mágico y esotérico, sino que nos acerquemos a tu palabra como que necesitamos oír tu voz en ella. Y después de oír tu voz y responder en oración, obedecer tu palabra, ir en pos de ti, Señor.
por favor, haz esto en nuestro corazón y que podamos aplicar y vivir así este llamado que nos haces en la predicación de este domingo. Te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tómense unos minutos para conversar con otros y tomar un cafecito. Pero en 15 minuticos vamos a empezar de nuevo el tiempo de oración con los hermanos que llegan para el culto de las 11. Entonces, pues ánimo para dedicar estos minuticos, aprovecharlos bien en la conversación. Que el Señor les bendiga y una buena semana. Salúdense, por favor.